Este 9 de mayo se cumplen 80 años de lo que en Rusia se conmemora como el Día de la Victoria, en lo que ellos llaman la Gran Guerra Patria. En concreto, la derrota definitiva del nazismo en 1945 a manos del Ejército Rojo, lo que aquí en Occidente se dio a conocer como el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y si bien los desfiles conmemorativos en un primer momento se hicieron en fechas específicas, desde 1995 hasta la fecha ese día se convirtió en un día patrio en que cada año se rinde homenaje a los más de 26 millones de soviéticos muertos en aquella conflagración. ¿Y por qué nos parecía importante darle la dimensión que se merece este hecho? Básicamente porque el llamado Occidente colectivo ha intentado invisibilizarlo y prácticamente desde el momento en que sucedió. Uno intuye que en principio fue porque quienes habían asestado tal derrota a Hitler habían sido los comunistas. Y solo hablando del aporte soviético. Podríamos indagar incluso en los más de 30 millones de muertos chinos, cosa que nos señalaba hace algunas semanas el ex embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, o de la infinidad de pueblos que ofrecieron sus vidas en aquellos años. Pero lo interesante es que si miramos el panorama completo, más allá del hecho puntual, veremos que el control de las narrativas y de cómo se cuenta lo que sucede y lo que no sucede, siempre ha sido algo que Europa, en un primer momento, y después Estados Unidos han intentado controlar puntillosamente. Desde Hollywood y su influencia con películas o series, hasta los manuales de historia, pasando por los medios de comunicación y las diversas formas de construcciones narrativas occidentalocéntricas, incluidas la academia. En este sentido, nos pareció más que oportuno compartirles un texto escrito por el académico colombiano Manuel Fernando González Villamil sobre la base de la teoría y el pensamiento de un gran aportante argentino, radicado en México hasta su paso a la inmortalidad, y al que estamos convencidos que deberíamos leer bastante más seguido, Enrique Dussel. El texto está titulado La mentira que llamamos historia y dice lo siguiente. Como Europa escribió el guión del mundo y borró a quienes lo habían inventado, nos enseñaron que venimos de Grecia, que pensamos como europeos, que progresamos gracias a su luz. Nos contaron que América empezó a existir a partir de 1942, que la filosofía nació en Atenas y que la historia solo vale si pasa por Londres, París o Berlín. Pero no era verdad, nunca lo fue. La historia oficial no fue un espejo, fue una amputación. Europa no fue el centro del mundo, fue una periferia mal adaptada que durante siglos miró con envidia a las civilizaciones que realmente sostenían el comercio, la ciencia, la cultura, la vida. China, India, Egipto, la Mesopotamia, las culturas amerindias, los bantúes. Europa no inventó el mundo, lo saqueó y luego escribió libros. El Mediterráneo no era el centro, era un charquito pequeño, insignificante, frente a un océano del comercio real, el Pacífico. Los mapas escolares nos enseñaron a dibujar a Europa en el medio, agrandada, arrogante, como si allí hubiese brotado todo. Pero antes de que los europeos aprendieran a leer y a fundir acero, los chinos ya imprimían libros, construían puentes, navegaban océanos.
El Renacimiento, que tanto celebramos, no fue un milagro creativo, fue una copia, una transferencia furtiva de saberes árabes, chinos, africanos, que Europa absorbió sin dar crédito. Leonardo da Vinci no inventó sus máquinas, replicó libros chinos que llegaron a Florencia. La imprenta, el papel moneda, la pólvora, los sistemas agrícolas modernos, todo existía antes de que Europa soñara con dominar algo más que sus propios pantanos. No somos hijos de Europa, somos nietos de civilizaciones que Europa apenas alcanzó a copiar. La modernidad no empezó con la Ilustración ni con la Revolución Industrial, empezó con el saqueo, con la invasión a América, con la destrucción de mundos enteros bajo el pretexto de traer civilización. La verdadera modernidad se fundó con el exterminio, el trabajo forzado y el robo de tierras, de saberes, de cuerpos. Nos enseñaron a hablar de descubrimiento como si América hubiese estado escondida esperando a ser encontrada. Nos dijeron que la historia es una línea recta que va del este al oeste, de la barbarie a la razón, del mito al progreso. Nos domesticaron para repetir esas tonterías como si fuesen certezas. La edad antigua, la edad media, la edad moderna. ¿Quién decidió esas etapas? ¿Desde qué arrogancia se nombra así la historia? Esas categorías no explican el mundo, lo reducen. Son la gramática de un romanticismo europeo que convirtió su marginalidad en mito. La verdad es más incómoda. Mientras Europa balbuceaba, China producía más acero que Inglaterra y Estados Unidos juntos. Mientras los castillos feudales se caían a pedazos, Bagdad tenía bibliotecas que habrían sonrojado a cualquier universidad moderna. Mientras Europa olía a letrina, Córdoba brillaba con luces públicas y hospitales abiertos. Y América no era un vacío esperando ser llenado. Era un continente vivo, diverso, plagado de culturas, de ciencia, de astronomía, de filosofías, que no caben en los manuales de escolares. Los mayas tenían observatorios cuando en Europa todavía creían que la Tierra era plana. Pero contar eso no convenía, así que Europa inventó otra historia. Una donde ellos son protagonistas eternos, los padres fundadores, los civilizadores universales. Una mentira que repetimos hasta olvidarla. Europa venció militarmente, pero fracasó moralmente. Ganó guerras, pero perdió la memoria. Hoy seguimos repitiendo sus relatos como loros bien entrenados. Seguimos creyendo que ser modernos es parecerse a París, es ser exitosos, es consumir como Londres, es ser civilizados como pensar en Berlín. El eurocentrismo no es solo una mentira académica, es una amputación espiritual. Nos arrancaron la memoria y con ella la posibilidad de pensar otro mundo. Nos domesticaron para creer que la historia empieza donde ellos llegan y termina donde ellos deciden. ¿Quién estudió la historia mundial con otro esquema? Nadie. Ni en Berlín, ni en Bogotá, ni en Santiago. Seguimos esclavizados a un calendario ajeno, a unas edades inventadas, a un centro falso, pero tal vez sea hora de romper el espejo. Tal vez sea hora de recordar que antes de Europa hubo otras luces, otras civilizaciones que no necesitaron conquistar para construir, que no midieron su grandeza por la sangre derramada ni por los libros quemados. La historia no necesita vencedores, necesita administradores lúcidos. Tal vez el futuro no sea escribir nuevos imperios, tal vez sea recuperar las memorias robadas,
las voces calladas, las raíces enterradas, porque quien no recuerda de dónde viene, no solo pierde su historia, pierde su alma, y nosotros ya perdimos demasiado. Este texto es un eco modesto de la lucidez de Enrique Dussel, quien nos enseñó que para ser libres, primero debemos recordar quiénes fuimos. Hasta allí el texto de este académico colombiano. Y si lo traemos al presente, hoy la disputa por la narrativa sigue siendo, observando lo que pasa en el conflicto en Ucrania, lo que charlábamos recién sobre Pakistán y la India, en lo que sucede respecto de los aranceles y la guerra de divisas, en la propaganda sionista respecto de Irán y de su industria nuclear, del rol del Papa Francisco y su posible sucesor, entre muchos otros etcéteras. Tal como lo hemos mencionado en otras oportunidades, los pueblos del sur global, los rezagados, los saqueados, los rapiñados por el occidente colectivo, tenemos la tarea titánica de redescubrir nuestra propia historia. Esa que, como decía Dussel, nos fue arrebatada. Solo entonces podremos construir un futuro digno de ser vivido. Pongamos manos a la obra de una buena vez, porque la historia que nos contaron no es la única historia.